Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Televidentes de Canal 1, bienvenidos a nuestra rutina normal, hablar de política. La rompimos el domingo pasado y en el otro sentido también la rompimos. Gracias por extraordinaria reacción a la entrevista a la especialista en reprogramación de ADN. Nada menos que eso tuve aquí, que es Natalia Muñoz. Hoy vamos a hablar con 4 especialistas para reprogramar el país, si es que eso se puede. Y el tema es analizar las tendencias electorales, qué es lo que se quiere. En un año electoral como este y eminentemente político, las elecciones son el próximo año, la gente está ávida de saber quién va a ganar, cosa imposible de determinar, o no, veremos. ¿Y cuáles son las tendencias predominantes? ¿Existen o no? Veremos. Pero quien alborota el cotarro es un periodista innovador como Luis Eduardo Vivanco, que en La Posta pone un mensaje partiendo de una encuesta que recibió de Informe Confidencial, en la cual él, de paso, me dijo que cree mucho, y cuando le pregunté por qué, me dijo que porque en la última elección fue el que se acercó 1 o 2 puntos más a todo lo que pasó y nadie más. Elección presidencial. Partiendo de aquello, esto fue lo que advirtió nuestro colega. Yo aquí preocupadito, para serle sincero. Bastante preocupadito porque ya son varias las fuentes que me aseguran que la carrera preelectoral hacia las presidenciales del 2021 están bastante jodidas, que eso ya sabíamos, pero resulta que según las últimas encuestas creíbles de las que he tenido conocimiento, tenemos en el hipotético caso de que Rafinha se lance a la presidencia, estaría primero y pasaría una segunda vuelta en primer lugar. Yo sé que hay complicaciones legales para el que lo sea, pero lo jodido es de que ta madre, después de todo lo que ha pasado y todo lo que han robado, ganaría la primera vuelta en las elecciones don Rafael Correa Delgado, para que vean cómo somos los ecuatorianos de tarados, Dios mío. Esto último le mereció una ola de críticas a Luis Eduardo. Por lo cierto es que él ama la fiesta y se va el baile. Aquí vamos a hacer el baile. Él hace el guante para que otro se lo chante y yo creo que no solo yo, la opinión pública debe entrar en este debate. Y para esto nada menos que 4 invitados de excepción. Está con nosotros Julieta Herrería, quien es profesora de gestión pública, columnista del Universo. Gustavo Isch, quien es especialista en comunicación electoral y de gobierno, profesor universitario. Andrés Seminario, quien solo quiso que lo presente como ciudadano, y yo me resistí, entonces como yo mando en el programa y no él, me dijo que puedo decir que tiene una maestría en comunicación y una especialidad en storytelling. Y el doctor Máximo Ramírez, que es un consultor en encuestas y un profesor universitario. Quiero una primera definición de ustedes sobre cuáles son las tendencias electorales que ven en el país, muy breve, y luego cada uno tendrá 2 minutos para desarrollar ese concepto. Julieta. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, Carlos. Yo creo que tendencias electorales en el país están muy diluidas, no solamente por los últimos 10 años de correísmo y los 4 sucesivos de su ex vicepresidente, pero porque no ha existido una real disciplina partidista. Entonces no se entiende
por naturaleza qué es lo que ofrecen los partidos políticos. Entonces, si hablamos de tendencias, sí me sentiría un poco conflictuada para definir lo que va a representar en las próximas elecciones, porque muchos partidos deciden lanzar a estas figuras o estrellas políticas sin la necesidad de tener una corriente o una ideología marcada. Entendido. Sobre el mismo tema, doctor Gustavo Wisch. Pienso que en este momento no está absolutamente definido, establecido el escenario electoral, no solamente por una cuestión de tiempo. Considero que no existe al día de hoy una tendencia electoral clara, marcada. Lo que hay es un estado de ánimo, lo que hay es un clima de opinión social, eso sí bastante fuerte, que además radica básicamente en tres aspectos que tradicionalmente han estado presentes en la historia política ecuatoriana. Los desarrolla en su siguiente intervención. Sí, para eso son los 2 economía minutos. Y seguridad. Okay, otra vez, ya que los dijo. Desempleo, economía y seguridad. Sobre lo mismo, Andrés Seminario. Me resisto a hablar de candidatos. Yo creo que estamos viviendo un caos, ustedes y yo, y nosotros estamos viviendo un caos complejo en donde participamos más y estamos empezando a cuestionar el sistema. Y en su caso, doctor Máximo Ramírez. O sea, yo considero que estamos a un poco más de un año de las elecciones y en este momento todos los partidos políticos, quienes están autorizados para poder participar, están en una pretemporada, si lo llevamos a los términos futbolísticos. Es decir, están viendo cuáles van a ser las contrataciones, cuáles van a ser las alianzas. Entonces, eso de ahí yo considero personalmente que en 3 meses hasta finales de abril podemos ya tener un panorama mucho más claro en candidaturas y eso nos va a dar una perspectiva para mirar hacia Ya se hacia imaginará, febrero lo voy a preguntar 2021. más adelante y se lo anticipo. Si la cosa es como usted dice, ¿qué sentido tiene hacer encuestas con una lista de candidatos? Y además, no es que no los hay uno solo oficialmente postulado que es Guillermo Lasso, pero hay analistas como Andrés Seminario que dicen que me resisto a hablar de candidatos. Quien no se resistió en un programa reciente de radio de Así Amaneció es uno de los consultores políticos más prestigiosos de América Latina, cuando le planteé el mismo tema, Antonio Sola. Lo pongo como elemento de juicio a la mesa para la siguiente intervención posterior de mis invitados. Creo que las nuevas generaciones están muy alejadas de lo que está pasando en España, en la política, pero en términos generales en nuestros países las nuevas generaciones están muy alejadas de lo que está pasando en la política en sus países. Y no es que no les interese la política, es que no les interesa esta política de clase y no les interesa que estos políticos, que son sinvergüenzas, en términos generales, no digo todos, ¿no? Pero en términos generales, que son sinvergüenzas, corruptos, grandes escándalos, etcétera, no les atrae absolutamente para nada. Entonces no solo es en España, es en todos nuestros países que nuestras nuevas generaciones están desenganchadas y están más preocupadas por qué es lo que pasa, como decía antes, ustedes hablaban de los koalas en Australia y cómo se quema la isla, o de lo que está pasando con el volcán X, el Chimborazo, digamos, si tuviera que explotar ahora, estaríamos más preocupados por eso que por lo que está pasando en la política. Bien, tiempo de ampliar lo que inicialmente esbozaron. Julieta Herrería, tiene usted para eso 2 minutos sin interrupciones. Okay. A mí me parece sumamente interesante lo que Antonio comenta. De hecho, tengo la oportunidad de conocerlo y hemos conversado sobre este tema de los jóvenes, que es un discurso que él manifiesta mucho en sus intervenciones de comunicación política. En primer lugar, quiero dejar claro, como joven también y abogando a vivir en un mundo políticamente activo, el ser joven no te da ninguna preferencia. Y el ser joven tampoco es una categoría excepcional a diferencia de otro ciudadano. Entonces, partiendo de ahí, se debe entender que el joven también como ciudadano debe tener una parte importante en la construcción de la sociedad. Y muchas veces nos relegamos a ser simplemente paternalistas y decidir que el Estado es el que tiene que resolver todos nuestros problemas. Entonces, entiendo de dónde viene este discurso de Antonio en el que él menciona que los jóvenes están desconectados con la política, que no entienden a los políticos, y la realidad es que los políticos sí han perdido conexión, han perdido espacio en calle, han perdido entender cuáles son las problemáticas sociales. De hecho, los gobiernos progresistas lo entienden muy bien y en su comunicación lo deciden y lo hacen y lo reafirman como causas propias, las causas de los jóvenes. Entonces, creo que falta mucho en construcción política para entender las necesidades de la juventud, pero también de los otros grupos que existen dentro de la sociedad. La juventud no es la única, ni es el único grupo al que deben dirigirse los políticos en estas elecciones. De hecho, vamos a tener una nueva generación
de millennials y centennials que van a estar votando en estas elecciones, que jamás han conocido otro político que no es el correísmo, Rafael Correa o su sucesor Lenín Moreno. Pero de todas maneras, no podemos enfrascarnos en que la promesa del próximo presidente del Ecuador se resigne a simplemente complacer a la juventud, sino que debe aprender a trabajar en conjunto. Sus 2 minutos, Gustavo Isch, para el mismo tema. Sí, creo que les está resultando muy complejo de un tiempo acá a la mayoría de políticos entender los cambios que están ocurriendo a nivel del país, a nivel del contexto regional. Y una de esas dificultades se evidencia precisamente en el hecho de apelar cada vez y cuando con una campaña electoral a sectores específicos como son los de los jóvenes. He visto campañas absolutamente erráticas, mensajes erráticos, construcciones falsas de discurso alrededor de candidaturas que pretenden engancharse con el sector de los jóvenes como si solamente estuviéramos contabilizando cabezas electorales, centenares o miles de votos que pueden darles el triunfo. Ahora mismo hay un par de candidaturas que están tratando de construir un acercamiento en esos términos. Pero me parece que lo fundamental es que la política o los políticos entiendan que lo que está en crisis en este momento es la incapacidad que han tenido desde hace muchos años de integrar a todos los grupos a través de conocer las demandas, las expectativas que tienen y ofrecerles oportunidades, fórmulas, opciones absolutamente concretas para satisfacerlas. Consecuentemente, los políticos que en esta campaña electoral, sin entender básicamente cuál es el clima de opinión, cuáles son esas nuevas sensibilidades, cuáles son esos nuevos grupos que están actuando, enfrentadas o complementadas con los grupos diferentes, con los grupos diversos, con los grupos que tradicionalmente ya no han venido votando en estas elecciones y que también tienen altos niveles de desencanto, puedan lograr establecer ese nivel de conexión. Sí, esa es la tarea, ese es el reto, pero es un reto que pasa también por entender cuál es. Sí, evidentemente la configuración de fuerzas, las potencias que tienen ciertos liderazgos, las ausencias nacionales de liderazgos, las fortalezas de organizaciones políticas y un factor fundamental, el miedo. Hay que superar el miedo. Andrés Seminario. Empecé diciendo que esto no se trata de los candidatos, se trata de nosotros, de ustedes, yo y nosotros. Pues creo que la representación está más en las Yulisas, en los Jorgitos, en harta demencia, en Bigote Infiel, en el soldado caído de la Noche Amarilla, en el vecino que compra las medicinas en la Bahía cuando el Seguro Social debió habérselas dado gratis. Tenemos que empezar a entender mejor, a interpretar mejor los contextos más allá de lo evidente. Hay una desconexión. De hecho, hay un filósofo español que publicó un libro hace una semana que dice, entre otras cosas, su tesis, que la democracia está muy simple, muy liviana y debemos llevarla a algo más complejo. Por ejemplo, relacionar unas protestas solo con la rebelión de quien se siente desigual es inexacto, es incompleto. El elector está siendo irrespetado por periodistas que los descalifican con falacias ad hominem, por políticos que simplifican esto en ellos o nosotros, o por un sistema que enerva su participación. ¿Qué sucede entonces? Que la mayoría de ecuatorianos está pensando en serio, y me incluyo, que tenemos que empezar a cuestionar el sistema. Sus 2 minutos, doctor Máximo Ramírez. Gracias. Yo considero que en este proceso electoral que ya estamos encaminados, la investigación electoral juega un papel determinante, porque esa es la que produce insumos para que los futuros candidatos y para que los equipos de campaña que tengan puedan organizar de una forma efectiva un plan de campaña. Es decir, tiene que haber una conexión directa con el ciudadano y especialmente ahondar en 2 aristas fundamentales que tiene como esperanza el ser humano. Hay dos formas. Primero, que hay que trabajar en calidad de vida de la gente. Y eso significa, como ejemplo práctico, que todos los gobiernos seccionales o nacionales hacen obras públicas, por ejemplo, alcantarillado, agua potable, en fin. Y eso de ahí no es que es malo, sino que se descuidan los gobiernos ya cuando se ejerce el poder y no se trabaja en mejorar el nivel de vida de la gente. Es decir, todo alcalde promete carreteras, promete todo ese tipo de cosas, pero no se interesa o no tiene políticas públicas diseñadas para mejorar el nivel de vida de la gente. Y una de las problemáticas más grandes que tenemos es que justamente escuchaba acá al compañero que hablaba de economía y seguridad. Yo digo, si se mejora la economía, si se trabaja en mejorar el nivel de vida de la gente, va desapareciendo de a poco la
la delincuencia. Es decir, la delincuencia siempre ha existido, pero los niveles van a bajar. Entonces, el punto central es economía y especialmente conectarse con lo que quiere la gente. Me han dejado desconcertado, yo creo que se nota, ¿no? Y a la vez lo celebro, porque tienen ustedes 4 aproximaciones distintas a un tema nada convencional. Y quiero, para entenderlos mejor, o entender yo mejor, desagregar algunas de las cosas que me dijeron primero individualmente y luego entrar a la conversación colectivamente. Julieta, usted dijo que los jóvenes no tienen necesariamente una preferencia por el hecho de ser jóvenes, ¿verdad? Correcto. ¿Qué pasa con las investigaciones y análisis que están diciendo lo contrario respecto a ciertos sectores de jóvenes? Por ejemplo, de lo que indagué antes de venir acá, que rechazan todo político viejo, que rechazan que el nuevo gobernante pueda ser de un gobierno actual, que rechazan a los gritones, que rechazan a los que hacen propuestas rimbombantes, que rechazan a quien no tiene un acercamiento sincero a lo que son sus causas de ahora: naturaleza, diversidad, respeto, animales, etcétera. Y por lo tanto, están construyendo un arquetipo de votante joven al cual, como ya se está viendo, lo mencionaba Gustavo, algunos precandidatos empiezan a apelar para tocar esos resortes. Y aquí una joven que dice que no. Entonces, ¿a qué responde usted como joven o a qué cree que responden los jóvenes? Ok. En primer lugar, ser aficionada a la política me hace pensar de una manera distinta al que sinceramente no se siente atraído a la política. Entonces, ahí hay 2 grandes grupos de jóvenes a los que hay que llegar de forma distinta. Respondiendo a su pregunta, esto me hace pensar que los jóvenes que se identifican con estas no causas o causas están en contra de todo o no les gusta lo que se está dando. Entonces aquí si podemos empezar a hablar un poco de ideologías, están en contra de lo tradicional y lo tradicional es el conservadurismo. Entonces si es que están en contra de lo tradicional, quieren la modernidad, lo nuevo. ¿Ya? Entonces, si es que podemos profundizar un poco en eso, me hace entender que el político conservador es el que no está llevando correctamente el mensaje a los jóvenes. Ok, lo vamos a, por lo menos a desagregar, no sé si a profundizar. Pero aquí veo una cosa interesantísima, ¿eh? O sea, lo conservador es lo viejo. Para mí lo viejo es Correa. Para esos jóvenes que estuvieron en sus últimos 10 años viviendo Correa. Y resulta que él no es asociado como conservador, sino como moderno. Correcto. Ok. Gustavo, tú dijiste, perdona el tuteo, somos viejos conocidos, que no viejos amigos, y con su esposa que partió recién fuimos grandes colaboradores, ella una extraordinaria periodista. Dijiste tú, el miedo, hay que superar el miedo de quién a qué. Uno de los temas que saltan permanentemente en las famosas encuestas o sondeos de opinión de un tiempo acá tiene conexión con la inseguridad, pero la inseguridad es percibida de una manera muy maniquea y muy elemental. Es decir, inseguridad es violencia delincuencial, inseguridad atada a drogadicción, inseguridad al tema de los migrantes, pero no. Este país, en esos términos exactos, lo que registra es una incertidumbre enorme que se ha transformado en temor al futuro. A la gente, la política en los últimos años le ha robado la esperanza y le ha quitado miedo al futuro. Le ha quitado su futuro. Es decir, habría una tendencia o una inclinación o una preferencia a mantener las cosas como están porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. Puede ocurrir, porque el tema ahí, además... ¿Puede ocurrir o está ocurriendo, Gustavo? Está ocurriendo, pero además ahí ocurre también algo adicional. No son solamente los jóvenes los que tienen ese nivel de desafecto sobre la política, los que están criticando el sistema institucional, porque eso es lo que en el fondo pasa, es el sistema institucional político el que ya no da más, con los mismos discursos, con los mismos arquetipos, con las mismas personalidades. Sin embargo, la gente en condiciones como las que estamos viviendo en este momento, en términos de la economía, de la inseguridad en sí misma, de la falta de empleo, etcétera, lo que necesita son certezas. ¿Quién le ofrece más certezas a la gente? ¿Alguien que viene electoralmente con una propuesta absolutamente novedosa o una persona que, viniendo del establishment político, registre experiencia
capacidad, conocimiento de la realidad Tú para mismo poder te contestarás de eso y desarrollar. se lo planteará el panel después. Para proseguir, veo que hay una coincidencia en esto último. Tú hablabas, Andrés, de que hay que empezar a cuestionar el sistema. Pero dijiste una cosa peor, en el sentido de alarma, no de negativa. Tú dijiste que nos interpretan más ahora los Jorgitos, los soldados caídos, las Yulisas, etcétera. Totalmente. ¿Nos interpretan más? ¿En qué sentido? ¿Nos vemos representados ahí? A ver, yo creo que parte de la discusión, de la crítica a la política en general, está en pensar que, por ejemplo, Twitter es el país y no lo es. Porque además, si crees que Twitter es el país, ninguno de los candidatos es Yulisa ni el soldado caído, que fue tendencia mundial. Correcto, el sábado pasado. Entonces interpretemos bien los contextos. No, pero a la vez, una cosa es la novelería, y otra cosa, y la identificación, Andrés, con estos fenómenos. Por ejemplo, me pudo pasar a mí haber sido el que me cogían ahí con la otra, ¿ya? Y otra cosa es la representación. La gente se siente representada. Totalmente, interactúa con ellos, se siente representada o todo lo opuesto, pero participa con ellos. ¿Y de qué se trata la democracia? Sino de una participación masiva. Para ganar vínculo con esta gente, ¿les tocaría a los interesados en que voten por ellos hacer lo mismo? Es que lo que me preocupa a mí es que no solo la clase política, el país en general, las marcas, los empresarios, las instituciones públicas no están conectadas con la gente. ¿Por qué? Y la gente está conectada con esta clase de huevadas. La gente está conectada con la gente. Perdónenme las palabras que no son ahí en general. Carlos. O sea, ¿con eso está conectada la gente? Es que eso es su día a día. ¿Cómo? Ojo, cuando los políticos están en campaña, los ciudadanos estamos viviendo, ¿o no? ¿Y cuándo están en campaña los políticos? Hoy por hoy, y es parte del problema de la desinstitucionalización del sistema político, es que viven en campaña. Los gobiernos viven en campaña. Los gobiernos ya no confían en sus electores. Y se olvidan de gobernar. Y entonces entran a un modelo de campaña constante. Y el elector dice, pero yo no lo he elegido para esto. Además, yo debo pagar mis cuentas, yo quiero que mi hijo vaya al colegio, yo necesito salud. Si usted no me lo resuelve, alguien me lo va a resolver. Prosigamos. Ya, pues lo que quería en esta primera parte era desagregar su idea inicial. Dijo usted, Máximo, que la investigación jugará un elemento determinante aquí para establecer realmente qué es lo que piensa y quiere el elector. Lo que usted está extrayendo de ese elector, ¿cuánto difiere de lo que normalmente salía en sus mediciones? Mire, en primer lugar, quiero dar una frase, que no hay discurso político que pegue si la economía de la población está mal. Por más que usted prometa y todo, nadie le hace caso cuando su bolsillo está vacío. Y esto quiere decir de que, en primer lugar, en lo que se avecina en el aspecto electoral, los candidatos que tengan los mejores equipos multidisciplinarios de campaña son los que pueden receptar de mejor forma el sentir de la ciudadanía para que se traslade a elementos que comuniquen bien a la población. Voy a expresar uno, la cultura. Lo que hablaba el compañero se refiere al orden cultural, es decir, la gente de repente en la política responde a la parte emocional y no racional como debe de ser. Lo cual nos lleva a la conclusión que le decía Andrés. O sea, por lo tanto, el político tendrá que volverse un actor de ese tipo para conectar con la gente, como si la gente no se diera cuenta que eso es una construcción artificial. ¿Acaso la gente es boba? El tipo está fingiendo o haciéndose un actor para tratar de empatizar, como dicen ahora, y luego hasta la pista, baby. Ahora sí vamos a gobernar. El neoliberalismo que nace con Reagan y con Thatcher era de showmans y showwoman. Cierto. Una cosa más. Le pregunté una cosa que no me contestó. ¿Qué ha encontrado de nuevo en sus mediciones respecto a lo que se encontraba antes? Esto es para escribir un libro, sí, cierto, pero resúmame. No, últimamente no hemos hecho encuestas, vamos a iniciar en febrero. Por eso tenemos 3 meses para hacer un diagnóstico electoral. Claro, para que la gente interesada en esta... ¿No le han pedido ya a sus clientes una encuesta en línea de base, como le llaman? Claro, pero no tanto una línea de base porque se tiene antecedentes ya con ¿Y encuestas. sirven? Claro que sirven. Ok, claro que sirven. Con eso volvemos. Y con otra provocativa definición que hizo Antonio Sola como un nuevo aporte a este panel. Estamos analizando aquí tendencias electorales y qué puede pasar o no podemos saber qué pueda pasar todavía en este año crítico para el Ecuador.
BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Las premisas fundamentales de cada uno de los invitados, su punto de vista, quedaron sentadas en el bloque anterior. Un aporte nuevo de Antonio Sola para abrir el segundo bloque. Las socialdemocracias no han respondido actualmente a todas las necesidades que los ciudadanos están teniendo. Correcto. Esas socialdemocracias han sido tibias. Ante la tibieza, por supuesto que salen movimientos emergentes radicales, como es en el caso de España, Vox, de extrema derecha, y Junts pel Cat, por ejemplo, que es un partido catalán, de extrema izquierda. Entonces, las socialdemocracias fueron cómodas para salir de la Guerra Fría del siglo pasado, pero hoy necesitamos cosas distintas para evitar que salgan estos extremismos. Mira, yo creo que lo que nosotros necesitamos son tres cosas fundamentales. Una, cambiar el sistema de intermediación política que hoy tenemos. No puede ser que hoy los diputados, los congresistas, tengan la llave, por ejemplo, en el caso español, de la gobernabilidad de lo que quieren muchos españoles. En nuestros países necesitamos, si cambiamos la intermediación de la política, necesitamos más democracia y más directa. Yo la estoy llamando democracia digital directa. Una. No, son dos. Y tres, incorporación de la ciudadanía a la política. Y eso se puede hacer hoy con el mundo que estamos viviendo. Ok, yo reitero, una preocupación de Sola, y aparentemente el Ecuador también, es evitar los extremismos. Y él propone tres elementos para esto: cambiar el sistema de intermediación política, democracia digital y la incorporación a mayor participación. ¿Ven ustedes riesgo de extremismos aquí? Más concretamente, el hecho de que en la encuesta de Informe Confidencial, que es la que confía Luis Eduardo Vivanco, haya aparecido Vargas con 35, 38%, sobre Nebot con 20, 30%. Créanle o no, ¿es un extremismo o simplemente es una manifestación de descontento con quien encarnó el descontento en octubre? Tres cosas. Ajá. La primera, creo que esa encuesta es un reflejo de la situación que vivimos en octubre pasado. Los sentimientos están muy a ras de piel, se reconocen a estos pseudohéroes como los actores políticos del futuro y se podría interpretar como un potencial candidato. Esa es la una. ¿La otra? La otra. La socialdemocracia, da pena decirlo porque ha sido una ideología muy importante, sobre todo para la transformación de los estados modernos, es casi inexistente en Ecuador. Y lo digo con pena porque vengo de una familia que fue socialdemócrata desde los inicios con Borja. Su libro es una de las Biblias dentro de mi familia, me parece sumamente importante, pero la socialdemocracia no se está viviendo ideológicamente ¿Y la tercera? en el país. Y la tercera, que a mí más riesgo me parece trasladarnos hacia la democracia directa que vivir y reforzar la democracia representativa. ¿Por qué? Primero porque soy abogada de la democracia representativa. Yo creo que los ciudadanos tienen suficiente peso sobre sus hombros como para tomar las riendas de el quehacer político. Para eso nosotros votamos, los escogemos y nos representan. Ok, seguimos luego. Como dijo Andrés Seminario, hagamos capítulo 2 la próxima semana si pueden. Vale la pena. Es que esto se va a quedar corto y es, para mí, sorprendente, no los he subestimado, sino que no había hablado con ustedes hace tiempo, ¿ya? Y apasionante. El mismo tema, planteando lo que decía Sola, se nos vienen los extremismos y hay que hacer algo para el sistema. Yo tengo muchas reservas sobre los resultados que eventualmente son publicados mediáticamente de ciertas encuestas, porque las encuestas ni son predictivas, las encuestas tampoco adivinan quién va a ganar una elección, ni explican los porqués profundos de las actitudes de la gente, de los comportamientos de la gente. Para eso existen una serie de mecanismos adicionales de investigación que complementan el trabajo de demoscopía, que tenemos aquí un colega que trabaja en ello. Esos resultados que tú conoces, hasta donde has podido hasta ahora ahondar, ¿dejan ver que podemos ir a los extremos en la próxima elección? No, yo de la información que yo tengo reviso constantemente todas las encuestas para ver si hay desviaciones, si hay qué tipo de sesgos, porque existen muchos sesgos, se están manifestando. Elaboramos encuestas por nuestra cuenta y revisamos encuestas además producidas en el exterior. Yo creo que es el momento en el Ecuador, no para los extremismos, sino para una tendencia de centro, una tendencia que sea capaz de dialogar, de abrir canales con los ciudadanos. Coincido plenamente
plenamente contigo en el sentido de la democracia, porque no se necesita solamente ampliar los canales de la democracia a cuenta de que la institucionalidad política está en quiebra, sino que hay que ver con qué tipo de cualificación vamos a contar nosotros desde la perspectiva de la ciudadanía para que cambien las cosas. Y pongo ahí solamente un ejemplo, ¿sí? Con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me quedo con ello. O sea, si ese es el tipo de representación que nosotros pensamos que el país necesita para mejorar la democracia, pues tenemos problemas. Andrés. Más extremista que esto. A ver, CEPAL. Describe lo que la estamos mostrando pobreza ahí. crece amarillo, la pobreza crece desde el 2005 en la región, incluyendo Ecuador. Y la pobreza extrema también. Más extremista que esto. Es decir, ahí está el germen para una posición radical extrema en la próxima elección. Si alguien viene y dice, ¿saben qué? Vamos a destrozar esta vaina. Yo creo que el germen se revela acá. Porque la democracia como la conocemos hoy, o el sistema como lo conocemos hoy, no ha resuelto estos problemas. Y olvídate de izquierda, derecha, arriba, abajo, centro. No los ha resuelto. Punto. Es más, donde aparentemente lo resolvió, Andrés, adivinen qué estoy pensando. ¿Dónde aparentemente lo resolvió en América Latina? ¿En Chile? Correcto. Ok, pasó lo que pasó. ¿Cómo interpretas eso? Donde aparentemente los resolvió, no los agotó. La pobreza extrema había disminuido al 8%. Cuando yo estuve en el BID, me acuerdo que Chile se dio el lujo de prestar plata a los países de América Latina y de no tener deudas. Quisiera citar aquí a James Davis, que escribió un texto sobre teoría de las revoluciones y habla de la curva en J. Y lo que dice, básicamente, su tesis es que una revolución es una respuesta, voy a leer textual, respuesta subjetiva repentina a presumible crisis de privación relativa después de un periodo de crecimiento. La gente siente que las cosas ¿Puedo leerla yo o la bien. puedes leer tú otra vez? Ya, sí. Dale suave, hermano. Se resuelve en un término. No, un ratito. Un término. Un ratito. Inequidad. Un ratito. James Davis. Pobreza más inequidad. Ya vamos a eso. James, no se olviden que aquí está Máximo Ramírez. Lo están borrando. Otro programa, Ya. por favor. Sí. James Davis. No, fuera de broma. Estoy fascinado. Y ese es mi problema también, que estoy mucho metido con ustedes y poco en el tiempo. James Davis, teoría de las revoluciones, curva en J, habla de respuesta subjetiva repentina a presumible crisis de privación relativa después de un periodo de crecimiento percibido. Ya. Sientes que venías bien, te cambian las reglas del juego y empiezas a sentir que las cosas van mal. Hay una revolución. Ya, hay un germen preocupante, dice allí él. ¿Cómo ve usted esa posibilidad, riesgo o extremo? Yo considero que por los sucesos que han transcurrido en el año anterior en el país, los medios de comunicación juegan un rol determinante. Un ejemplo, si al señor Vargas e Isa no les hubieran dado la transmisión directa que tuvo en los canales de televisión, no tuvieran la fama, entre comillas, hoy en día. Pero Máximo, si nadie nos cree, supuestamente. Estaban acá. Así es. Yo creo que hay que tenerle cuidado a la banalización de la política también. Y no fueron los medios de comunicación, como dice Andrés, fueron las redes sociales. Y ante la evidencia en las redes, que estaban reportando cosas que los medios no querían, porque tienen otro tipo de política y de control, los medios cedieron a ese. Ese es el problema. Pues ya los medios no nos cree nadie. ¿Por qué nos achacan ahora la que nosotros tenemos la responsabilidad de que hacemos y deshacemos héroes? Ya, por el año 68, en la política norteamericana con Nixon y Trump, creo que era el candidato demócrata, se eliminaron las famosas ruedas de prensa. O sea, es decir, se entendió en los Estados Unidos que el político ya no debía responderle las preguntas a los periodistas para que ellos interpreten la situación y mañana escriban en los diarios, los comentarios en la televisión. Entonces, hay una película sobre eso, se llama Post. Se entendió de que el político tenía que dirigirse al pueblo directamente. Y si los periodistas miraban eso o captaban e iban a escribir en un diario, tenían que decir la verdad, porque el político se había dirigido al pueblo. Entonces yo digo, acá ahora lo que vemos es que la comunicación política juega un rol fundamental con las redes sociales, pero no, si los canales de televisión no tienen credibilidad hoy, la tecnología o redes sociales peor. Porque ¿en verdad? Se emite ¿Y por qué la gente la sigue tanto y la reproduce tanto y influye tanto? Porque sencillamente la gente no procesa. Es en un sector además. No ese es un tercer programa. Ok. Vamos a hacer aquí una segunda pausa. Ya estamos analizando tendencias electorales
con 4 visiones distintas, pero coincidentes en ciertas preocupaciones que ustedes van a entender mejor que yo. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Para abonar algo en la línea de lo que dijo Máximo Ramírez antes de esta pausa, desconcertante que otro consultor político reconocido en el país difundió recién. Es otro iconoclasta y un provocador, más que nada, le digo yo, a Osvaldo Moreno Ramírez. Él dice, Guayas, de enero de 2019, ¿cuál es el medio de comunicación por el cual usted preferiría? No, él no dice, Mercanalis hace esa encuesta. ¿Cuál es el medio de comunicación por el cual usted preferiría enterarse sobre noticias relacionadas con un candidato? Televisión 85%, redes sociales 7%. Para referir la poca credibilidad que tienen las redes según Máximo Ramírez, aunque tienen mucho seguimiento. Guayas, enero 2019, 52%, todos los días se conecta, de ese porcentaje, 23% usa redes sociales. Solo se refiere a esa época y a ese tema. ¿Ya? En Quito no varía mucho la conducta, pero a mí lo que me sorprendió es que cuando la gente está buscando información seria para asumir una posición electoral, acude a los denominados medios tradicionales. Una más. Curiosidades de la investigadora, en cambio, hallazgos en Pichincha 2019. ¿Cuál es el medio que más utiliza? 79.1%, televisión, redes sociales 9.4%, para efectos de este tipo de cosas. Una última. ¿Se informa usted noticias por medios de las redes sociales? Sí, 55%, no, 40%, no conoce. La segunda, ¿cree usted en las noticias que se entera por medio de las redes sociales? Lo que usted decía. No, 75%, sí, 12%. ¿Para qué diablos consumen tanta basura entonces? Julieta, ¿qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué hacemos contigo? Enseriarlos. En primer lugar, hay que entender también el mundo de la tecnología. Las redes te hacen vivir en un mundo endogámico, y endogámico significa que tú escuchas, oyes, lees lo que tú quieres y con lo que te sientes bien. Entonces, yo sí revisaría esas cifras porque el 90% de los ecuatorianos tienen un smartphone y utilizan internet en sus celulares. Entonces, ¿El 90% ya tiene un smartphone? Está en el INE publicado. Entonces, es importante entender qué es lo que están haciendo los ecuatorianos con esas redes, porque sí, se podrían informar de temas sociales, culturales, pero también están exponiendo sus ideas políticas. Lo que pasa es que estas son plataformas que no te llevan a la acción, simplemente a la vocalización de una inconformidad o de un agrado. Ya, ¿el mismo personal. fenómeno, Gustavo? Cifras un poco distintas. Qué bueno. A ver, televisión, 76%, redes sociales 50%, subieron la actitud de la gente respecto a la importancia de las redes sociales para enterarse, para informarse. Radio 20,5%, prensa 18%, amigos, familia, que solía ser muy importante, al 8%. Ahora, ¿cuál es la credibilidad? No me estás diciendo la respuesta, pero no la pregunta. ¿Qué han preguntado? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se enteran de la política? ¿Cómo se informan? ¿Cómo se informan de la política? Sobre la política. Ya, okay. ¿Ya? Credibilidad. Porque eso una cosa es es que Pichincha, te conectes a nivel país. nacional. Ya, okay, una cosa es que te conectes con las redes. ¿Y puedes decir de quién es y la a través medición? de varias encuestas. Es un consolidado de una investigación. Ajá. Y además estas fue hasta distintas encuestadoras septiembre. Así. Y una manzanas particular. de Ambato con las manzanas de Riobamba, con las manzanas para tener de la Tacunga. para tener una visión mucho más objetiva a nivel nacional, que además fue para septiembre. Ya, ok. Sí. ¿Cuánto le crees a la televisión? 37,7%. A las redes sociales 21,9%, casi siempre es el término entre paréntesis, ¿no? A la radio 43,9%, ojo. A la prensa escrita casi siempre el 36%. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente refleja un histórico acumulado de una falta de conexión de la ciudadanía, de la gente común, con los grandes medios de comunicación que antes imponían la agenda en la esfera pública, de qué debíamos hablar, de qué era lo importante, qué era lo que luego venía en orden de prelación, y donde nunca estaba la voz de la gente de a pie. En las redes sociales todo el mundo puede decir lo que quiera, todo el mundo se transforma en periodista, en comunicador, en crítico, en analista, en consultor, y además creen lo que quieren. Lo que decía Julieta, en las redes sociales uno cree
lo que quiere creer, lo que está alrededor. Puedes tú enroscarle una verdad distinta, documentada a una persona a través de las redes sociales, y creería que a estas alturas, incluso por fuera de las redes sociales, y la gente finalmente va a terminar creyendo lo que quiere creer. ¿Compartes tu visión de ese fenómeno? Sí, la comparto. En este punto quiero citar a Kant. Kant decía, el yo debe acompañar todas mis representaciones, trayéndolo a este contexto. Lo que yo pienso, o lo que usted piensa, ¿lo piensa por usted o porque alguien lo pensó por usted? Ese es el kit de la cuestión. ¿Y dónde está la clave? La clave está en la confianza. Yo puedo pensar ideas de un tercero, por ejemplo, podríamos los cuatro salir convencidos de acá de tus ideas, Carlos, en la medida en que tengamos confianza en la credibilidad de tus palabras y demás. Porque eso se construye a través de la institucionalidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa institucionalidad de actores políticos, de medios, de expertos, incluso de la familia, se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque han perdido autoridad. ¿Y por qué han perdido autoridad? Porque, como dice Bauman, estamos viendo una modernidad líquida. ¿Sabes cuál es el problema? Que si bien ese fenómeno que ustedes describen ha democratizado el acceso a la información, y más que el acceso, la divulgación de información, y convierte a cualquier ciudadano y de opiniones, en periodista o a cualquier herramienta en medio de comunicación, ellos no procesan, porque no tienen ninguna exigencia legal ni técnica, aquello como tenemos que hacerlo la nosotros. Rigurosidad académica que te exige la contrastación, la contextualización y demás. Es decir, ergo, vamos a hacer, con la influencia que ustedes acaban de reconocer tiene este fenómeno, vamos a tener un grupo de gente que decide en función de cosas no procesadas, o que a veces, como dice Gustavo, probándote yo que no es verdad, ¿se resiste a creer eso? Pero luego el Edelman Trust Barometer de este año dijo que todavía la credibilidad de los medios tradicionales es más fuerte por la credibilidad de las personas que trabajan en los medios. Al final del día esto es un tema de personas. Cuando hablamos de democracia, hablamos de elecciones, hablamos de candidatos, ¿de qué estamos hablando? Al final, y hay otra cosa, perdona, mucha gente no está conectada ni con los noticieros, ni con las redes sociales, a la política. Y muchos noticieros no están conectados con la gente. ¿Qué es lo más preocupante? Máximo Ramírez. Yo considero de que las redes sociales, hoy en día hay que tomarlas en cuenta. Yo estoy viendo cifras de que no hay credibilidad, pero hay que tomarlas en cuenta por la sencilla razón de que puedes tener presencia mediática a diario con la población, y de esa forma es la única que te puedes vender ante la comunidad electoral. Pero hay que tomarlas en cuenta dándole qué peso, qué ponderación, qué importancia. Yo considero que es alto. Si estamos hablando de que un 30 y 20 y pico por casi un 50%, busca información en redes. En redes. Y usted, hay que decirlo. Perdón un segundo, el secreto de las redes sociales, es compartir. Es que hay que entender que cuando se entiende el poder gubernamental, el poder de un medio, el poder de una red como una propiedad única, absoluta e intransferible, ese poder es irreal y es débil. Yo quiero aportar algo aquí. Algo antes de eso, Máximo, de lo suyo. ¿En dónde quedan las encuestas entonces? Si el fenómeno del comportamiento político, de la preferencia, de la información, de las noticias, se está dando por los factores que usted acaba de analizar, ¿qué diablos tienen ustedes que medir entonces? No, yo considero que es importante esta medición, porque si no hubiese emitido esa cifra, no estuviéramos haciendo la discusión. Entonces es importante. Ya. Pero yo quiero aquí considerar algo importante, que al político ecuatoriano, latinoamericano, en el mundo le falta hoy en día lo que no tenían los antiguos. Es decir, conocer un poco de ciencia para poder hablar. Hoy en día cualquiera habla cualquier cosa y pega. Y lo que se necesita es oratoria, retórica, que es la parte teórica del orador, considerar la hipérbole también en el discurso. Entonces, si en las redes sociales yo abro aquí y veo a alguien orador que da un mensaje claro, preciso, me voy con ese. Tengo credibilidad en esa persona. Entonces, eso no se ve aquí en el Ecuador. Ok. Cuando volvamos, algo que tiene que ver con el campo específico de Máximo Ramírez, yo tengo que concentrarme enormemente en todo lo que ustedes dicen, porque para mí es muy complejo asimilar así de rápido. No sé si se dan cuenta. Y esto último fue muy provocativo y no quiero que lo dejemos fuera de paso. Pero quiero referir un reportaje muy breve que recuerda cómo fallaron las encuestas en el Brexit, en Colombia y en Estados Unidos. Y partir de allí para saber qué diablos hacemos con esto, que fue lo que originó esta discusión. Esa encuesta que han difundido y que en algunos casos ha creado pánico sobre la posibilidad de que quien facilitó destrozar Quito ahora es preferido por Quito.
¿Pueden creer esa cuestión? Ok. Estoy tan metido en el tema que olvidé decirles que estamos por Canal 1 en señal abierta, que estamos a nivel planetario por Facebook Live de Noticiero 1, que nos retransmiten todo el Ecuador, la gran señal nacional Sonorama a Radio FM 103.7 y que en Twitter nos pueden seguir a través de dos cuentas, la mía que es el burro delante para que no se espante, disculpen, ahí pusieron primero en caracteres, Carlos Vera Real, y la del programa que es @veraz_tweet TWIT. Ok, miren, recordemos cómo las encuestas han sido un fiasco en tres temas universalmente conocidos recién, para entrar luego ahora en esa fase. Hemos hablado de tendencias, hemos hablado de políticos, hemos hablado de ideologías, de partidos de alguna manera, y hablemos algo de la especialidad del señor, que es fallar siempre. Dale. La permanencia de Reino Unido en la Unión Europea tiene un 62% de probabilidades de imponerse como la opción más votada en el referéndum del 23 de junio. La probabilidad de que la opción de la continuidad en el bloque comunitario se imponga bajó el martes hasta el 55%, pero horas después volvió a subir hasta el 62%. Un hecho que contrasta con las 5 encuestas publicadas esta semana que reflejan como ganadora la salida de la Unión Europea, con una ventaja de hasta 7 puntos sobre los partidarios de la permanencia. Es que pueden haber grupos de interés detrás de las encuestas que quieren posicionar unas posturas muy específicas, y eso podría explicar las diferencias tan pronunciadas entre unas encuestas y las otras. Otro motivo puede ser que la gente aún esté insegura. Los colombianos tienen una gran ambigüedad y entonces están oscilando, digámoslo así, entre sí y el no de un día para otro. Eso es un empate técnico y no se dijo de esa manera en muchos de estos estados. ¿Y qué pasó? Al final, en varios de estos estados donde la diferencia era muy estrecha, terminó ganando Donald Trump, y en parte eso se debía a otro fenómeno que en el mundo de las encuestas se llama el espiral del silencio, que básicamente es que los encuestados no revelan su preferencia por miedo a que el encuestador piense algo malo de ellos. Por si no lo entendieron, lo último que dije sobre Máximo Ramírez fue una broma. Él justamente está invitado aquí por lo contrario. De lo que yo he seguido, especialmente sus mediciones en Los Ríos, donde el más tiempo ha trabajado, ha sido de los más acertados. ¿A qué debe su nivel de acierto, primero? Gracias, Carlos. Un ejemplo, hacer encuestas no significa que cualquiera lo puede hacer. Un ejemplo, si usted estudia en la facultad de odontología, el odontólogo va a ir a hacer un trabajo específico. Acá, un ejemplo, yo soy sociólogo, fue mi primer título hace más de 30 años. Y me dediqué a esto porque me formé para esto. Es decir, la técnica y la metodología son una clave. Claro. La segunda, ¿cómo hace para ver que lo que mide normalmente el sábado tiene muy poco margen de diferencia sobre lo del domingo? Espera, voy a explicar algo. Nuestra empresa hace de la siguiente manera las encuestas. Se hacen las preguntas, las cuantitativas, en fin, con un equipo de encuestadores, supervisores, así. Y siempre me pregunta la gente, ¿y esos que van allá atrás qué van haciendo? Se hace también una encuesta cualitativa. Es decir, nosotros no lo llevamos a un focus group, a la gente, a una sala similar a esta, con aire acondicionado, con todo, a gente de barrios suburbanos, en fin, porque están jugando de visitante en ese momento. Tercera. Entonces en ese momento no emiten su criterio real. Pero si uno los coge en su territorio, ahí donde están, se los hace jugar de local, entonces dan todo ahí. ¿Qué hace entonces uno tiene que siempre mezclar lo cuantitativo con lo cualitativo para poder no solamente reflejar datos estadísticos que se los entrega al candidato o al equipo, sino también emitir un informe que refleje la realidad. Tercero, ¿cuánto lo condiciona el hecho de que el cliente le pague? O sea, a un tipo que le paga $100,000, $200,000 por un trabajo de encuesta de una campaña. Si algún aventurero sale por ahí y le dan algún recurso, él se puede vender y hacer lo que quiera. No, pero alguien que tiene una profesión de esto, que fue formado para esto, es difícil. Pero yo considero que pagándole y no diciendo la verdad, lo estoy engañando. Correcto, pero ¿qué pasa si lo que usted encuentra va contra lo que él quiere?
Y sistemáticamente usted diciendo, estás cayendo. ¿Qué hace? Si ya no hay más contratos, lo que sea, ahí queda, pero dejo esa realidad. Y eso se refleja el día. ¿Y si hay contrato y él votación. sigue cayendo hasta el día de la elección? Sí, pero es normal. Es normal. O sea, no quiere decir de porque le han pagado un... Cuando un cliente le dice, oye, Máximo, ¿sabes qué? Ya sé que voy a perder. Pero no me pongas tan abajo, no me pongas quinto, tercero, da lo mismo, voy a perder. Mire, yo he tenido experiencias de candidatos que verdaderamente se les han entregado las encuestas, los resultados, y se les entrega. Y un ejemplo, y usted ve que en algún periódico, en alguna revista, está el nombre de la empresa, pero no es la realidad. Ellos la han manipulado, sin autorización de uno. Estos yo tengo la realidad. Para preguntarles a ustedes, ¿cómo nos paramos frente a las encuestas? Julieta. A ver, yo en base a la experiencia, y ahí sí puedo hablar por los jóvenes, mis alumnos son un gran referente. Las encuestas son importantes, de hecho en política las analizamos, pero también no dejamos de lado lo que se establece en medios. De hecho, los encuestadores también utilizan las redes sociales para hacer encuestas y plataformas como Facebook, que han sido también controversiales en estos temas de política y control electoral, forman parte de esta percepción electoral. Entonces, debemos de confiar en ambas. Hay que entender quién es el que está haciendo la encuesta, cuáles son los favoritos, en qué estado del periodo electoral nos encontramos, porque mientras más cerca, a lo mejor más reflejo de la realidad política se puede encontrar. Pero de todas maneras hay que aprender también a poner sobre la balanza las diferentes documentos o insumos que nos pueden prestar para tomar decisión. En tu caso, Gustavo, ¿cómo te paras frente a las encuestas? Es importante que la gente y que todos entendamos que las encuestas no son predictivas, que las encuestas lo único que pueden hacer y hacen efectivamente es exponer el estado de una opinión o de una situación en el momento en que son realizadas. La típica frase de una fotografía de esa realidad. Lo cual puede cambiar a veces en el mismo día. Una cosa era la realidad, a veces eventualmente si es que ocurre entonces tú dices el sábado, el día anterior a la elección, me di esto, pero resulta que de noche hubo una película y la gente votó distinto al día siguiente. Miren el resultado de las elecciones de marzo. Hubo una encuestadora muy conocida que terminó pidiendo públicamente disculpas por sus errores cometidos en las investigaciones realizadas en ese entonces. ¿Y sabes cuál es la pregunta? ¿Y tan vulnerable es el electorado? ¿Tan influible, tan susceptible? Mire, que de sábado a domingo porque se puso una película o fulano de tal dijo tal cosa, cambió de opinión. Me refiero a eventos más importantes, me refiero a eventos más trascendentales. Acordémonos en España, por ejemplo, había una situación en la que un partido político iba a ganar, se produjo un evento dramático, un atentado en el metro, perdió el candidato que ganó. Ese tipo de situaciones, sí. ¿Qué ocurre con las encuestas? Las encuestas inopinadas o cualquier otro tipo de encuestas tienden a generar una matriz de opinión en la esfera pública. Miren, nosotros estamos conversando en este momento de lo que dicen las encuestas a un año de que ocurran las elecciones y cuando no sabemos esa matriz de quién está de candidato. Y pueden haber eventualmente también sujetos políticos interesados, lo que decía nuestro colega, de hecho, que de alguna manera polarizar las elecciones, es decir, adelantémonos para posicionarnos en el tablero electoral y después de mí la polarización o el antagonismo con cualquier otro. De manera que encuentras... Una pequeña acotación. El voto racional es una teoría que se discute muchísimo en política y existen estas contrapropuestas de que no existe tal cosa como el voto racional. El voto es más sentimental, es visceral inclusive, es emocional. Hecho, entonces es muy discutible el tema de que alguien vaya a reconocer las propuestas de campaña y luego hay técnicas de investigación, que son superiores y hay que son complementarias a las encuestas. Andrés, ¿cómo nos vacunamos frente a esto? Suscribo el exceso de determinismo que plantea Gustavo. David Ogilvy, publicista inglés, decía que estos datos son para guía de sabios y obediencia de torpes. Primera idea. Y segunda idea, muy cortita. Si bien es ciencia, creo que los políticos son artesanos. Entonces... Los políticos sin trabajo el señor. Las encuestas no determinan el país. Un insumo es la acción bien de la gente. elaborado a un tipo que no sabe más que amasar arcilla. Una cosa es ser candidato y otra cosa es tener un equipo de trabajo que lleva al candidato a ganar una elección. Con una estrategia adecuada y una comunicación adecuada. Ahí está la respuesta. Tecnificar y modernizar la política. Tras esta pausa van a escuchar a Pancho Huerta, lo que desafía al panel a debatir.
Vamos ahora a hablar de lo que Andrés no quería cuando comenzó. Me resisto a hablar de candidatos, dijo. Pancho Huerta dijo que aquí hace poco, 2 semanas, momento de hablar de eso para no armar un despelote en la próxima campaña, de buscar tendencias y alineamientos ya, e ir formando frentes. Pero estas fueron sus palabras. Sí hay candidatos, pero... ¿Te dijo que no hay candidatos? En este instante lanzados, pero todo el mundo sabe que Nebot quiere ser candidato, que Lasso quiere ser candidato. No, Lasso es. Hoy va a ser. Guillermo Lasso es el único que ha dicho, yo voy a buscar por tercera vez la presidencia de la también quiere ser candidato. Fernando Villavicencio igual, Fernando Balda también. Lo que más hay son candidatos. Pero no están definidos, no están lanzados, están esperando a ver cómo viene la cosa. Pero eso es normal, pues. Pero hace falta un poco más de patriotismo. Yo sí quiero decir, aprovechando este canal, si Nebot quiere lanzarse, que lo diga ya, que no mantenga una incertidumbre que impide que un país se aglutine alrededor de un liderazgo que se le reconoce, pero que titubea. Andrés, ¿qué hacemos con lo que no querías tratar? Candidatos, precandidatos o posibles candidatos. Creo que las mejores opciones son todavía ninguno, lo cual significa que todos los que hay tienen oportunidades o que todos los que hay no tienen oportunidades. El mismo tema, Máximo. Yo considero que aquí hay algunos líderes que se han propuesto ya como candidatos, pero los que logren mejor alianzas, mejor, es decir, los binomios, en fin, son los que pueden tener mayor receptividad de la población. Julieta. Yo creo que ante la situación actual del país, que tenemos un hueco fiscal gigante, un debilitamiento social, confrontamientos de clases, la única forma de que tengamos un presidente consolidado que dure 4 años es, uno, y comparto con usted esta opinión, es que sea alguien con experiencia probada. Gustavo. Coincido plenamente con Julieta. Este es un país que en este momento necesita hablar de temas absolutamente trascendentales, siendo que la campaña electoral es fundamental. Los temas que no se resuelvan antes de la campaña electoral van a minar el campo de cualquier candidato o precandidato que siga repitiendo las mismas viejas fórmulas o que traiga nuevas que puedan resultar una opción para el elector. Y el elector merece tiempo para no volver a equivocarse. Ahí me lanzaron una idea que no puedo anticipar aquí, que estamos trabajando con Marcel Rivas y que es posible que hagamos en Canal 1. ¿Tú querías complementar algo, Andrés? Yo quiero hacerles una pregunta a todos y a quienes nos están escuchando. Ven a sentarte acá. ¿Quieres conducir el programa? No. No, te estoy bromeando, Andrés. Dale. Y la pregunta somos viejos y buenos amigos, por si acaso. Y la pregunta yo soy responsable de haberlo embarcado a él en una función pública, entre otras cosas. Y en un programa de radio también. Mi primer ejercicio de radio fue. Y la pregunta que les tengo es, ¿puede la democracia, puede el sistema sobrevivir a la complejidad del cambio climático, a la inteligencia artificial de los algoritmos, a las redes sociales como las tenemos, a los problemas de migración en la mente básica de un Homo sapiens con la tecnología de un Homo connectus? Responda. Mientras se mantengan los problemas de inequidad histórica, estructurales, que son, entre otras muchas cosas, los que gatillaron, pero de una manera clave, los eventos de octubre, eso es inviable. ¿Tú, Julieta? Yo creo que sí. Un genio como Churchill lo decía, que la democracia es el mejor de todos los sistemas a pesar de todas las maldades que existan. Pero las democracias tienen una cosa maravillosa, que es que tienen diferentes naturalidades. Entonces, tenemos unas democracias que son más progresistas, otras que son más conservadoras, otras que son más liberales. Entonces, lo importante es aprender a canalizar estas demandas actuales, sociales, económicas y políticas por medio de ese sistema que resulte ideal para la sociedad ecuatoriana. Máximo. Yo considero que ya están las reglas de juego dadas para la próxima campaña electoral y las elecciones futuras que se vienen en el 2021, pero lo importante será aquí que quienes enfoquen de mejor manera cómo van a resolver los problemas económicos tendrán mayor aceptación en el público. Mi respuesta es sí, pero no la voy a desarrollar ahora porque el tiempo se nos viene corto. Y celebro la provocación de Andrés Seminario. Esa es la pregunta fundamental. Para concluir, en el mismo orden que empezamos, una idea final pendiente con la que quieran cerrar este panel. Julieta. Tendencias electorales creo que se tienen que definir en este año, es muy importante. Y segundo, la elección de los ecuatorianos va a ser sumamente importante, pero creo que debería de resumirse a un candidato que sea responsable y serio y que tenga trayectoria política probada. Gustavo.
coincido también con eso. Me parece que el tema al que hablábamos al inicio, la inseguridad, es decir, la inseguridad en los hogares, en la familia, de que si los hijos van a tener la oportunidad de ingresar a la universidad, que ahora la han perdido, de que los chicos de los colegios van a tener la oportunidad de ingresar a los colegios y que ahora está prácticamente vetada, de que el día de mañana va a haber empleo, de que va a ser un empleo seguro y digno, la seguridad de que la corrupción va a ser atacada, de que la impunidad va a ser atacada y de que vamos a tener reglas claras para las próximas elecciones, que no podemos esperar las elecciones como una emboscada del establishment político. Son temas fundamentales que el elector debe meditar antes de tomar su decisión. Andrés Seminario. Yo creo que se está construyendo una nueva narrativa en Ecuador y en la medida que un candidato, cualquier nombre, no logre conectar, está fuera de juego. Eso es una sentencia más que una conclusión. Máximo Ramírez. Yo considero que en toda la planificación que hagan de gobierno, el plan de gobierno, los partidos políticos deben tener en claro dos cosas. Una, trabajar por la calidad de vida de la gente, y la otra es por el nivel de vida, no acordarse de esta última. Gracias por su extraordinario aporte a esta primera discusión, que debe tener una segunda parte. Mi opinión, tras escuchar otras más importantes e ilustradas, es que las tendencias electorales, es decir, la inclinación a votar por partidos, ideologías, personas o causas en el Ecuador, son algo distinto a lo que fueron en la última elección, creo yo, tras lo escuchado aquí. ¿Cuán distinto? Eso es lo que hemos empezado a entender y a debatir en este programa. En ellas hay, al parecer, aún pocas constantes que se mantienen del pasado. La resistencia machista todavía, por ejemplo, a preferir una mujer para la presidencia de la República, o el rechazo al agresivo insultador capaz de someter a un rival, pero no a los problemas que le tocará enfrentar. Pero existen una serie de elementos de juicio nuevos para los votantes a considerar, mencionados aquí también, así como una serie de estamentos nuevos entre esos votantes. En ellos está el grupo que más atrae, el denominado millennials, un sector de los jóvenes entre 25 y 35 años, que lo aprendido y conocido de la historia lo recibió en el periodo correísta y por lo tanto responde más a esa interpretación de la realidad. A la vez, esta generación ha crecido en una sociedad, me lo van a decir a mí, mis hijos la mayoría son de ese grupo, y en un mundo que la han llevado a interesarse más en viajar que en tener casa, en ignorar la corrupción que en combatirla, en defender más a los animales y la naturaleza que a la comunidad, en imponer ahora el respeto a las minorías sobre las mayorías, en la diversidad sexual, en la conectividad, en el emprendimiento, sobre los valores que creíamos tradicionales de la juventud anterior, asociados con rebeldía y estudio. Ese grupo, si es que todavía piensa así, va a ser un segmento determinante para la próxima elección. Constituye, dicen, el 38% del electorado. El 38% del electorado. A él es a quien entonces buscarán influir encuestas de todo tipo, queriendo posicionar en su mente a quienes interesa presentar como ganadores, en unos casos, y en otras, revelando cuán emotivo y sensible aparece hoy el electorado, vulnerable, según lo que decían aquí, ante hechos y personajes que lo han decepcionado. Pero esas mismas encuestas fallaron hasta hace poco escandalosamente en las últimas elecciones. Fueron incapaces de medir en Quito las tendencias electorales que llevaron a ganar a su alcalde y al prefecto de Pichincha. Fallaron también escandalosamente en Azuay y en Manabí. Sin embargo, como revisamos también el reportaje, se han equivocado en todo el mundo, en Inglaterra con el Brexit y en Colombia con el Acuerdo de Paz y también en Estados Unidos. Entonces, para lo que deben servir las encuestas que nos llevaron a esta discusión, las encuestas serias, ¿ya? Es, por lo menos, para entender, si ustedes notan, además se divulgan las que menos se esfuerzan en ser influyentes, porque son las más importantes. Para lo que deben servir es para entender dónde está y cómo piensa ese electorado que han empezado a describir aquí, dispuesto a repetir, según decía Gustavo Ich, un nuevo error al pretender votar por quienes arruinaron económicamente y sobre todo éticamente al Ecuador. Pero deben servir sobre todo a mi juicio para hacerles entender que están equivocados y para hacerlos ilusionar en una alternativa capaz de poner rumbo a la prosperidad irreversiblemente. Las tendencias electorales, según lo que han descrito hoy, son preocupantes, pero no son fatales. No están dadas. Están allí para que las estudiemos y cambiemos. Y eso no se consigue avergonzando o acanallando a quienes piensan votar en Quito por un tipo que destrozó Quito, sino entendiendo que Quito no es una sola ciudad, ni una sola mentalidad.
El reto, a mi juicio, está para asumirlo, no para correrle ni resignarnos. Pero esa es solo mi opinión. Han escuchado otras más importantes. Hasta el próximo programa, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.